Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Psicología del Deporte. Es este ciclo especial que se llama Impacto Psicológico de la Pandemia en los Deportistas. Y hoy estamos muy contentos porque se va a tratar un tema muy importante al interior no solo del deporte universitario, sino al interior de lo que sería el deporte regional, el deporte nacional y hasta el deporte internacional. Y para eso nos acompaña pues nada más y nada menos que una especialista en el tema, la maestra Margarita Cedriño Bárcenas. Ella colabora en el Comité Olímpico Mexicano, es psicóloga social de licenciatura y tiene 3 maestrías en psicología clínica y psicoterapia por la UNAM. Tiene una maestría en psicología del deporte y la actividad física por la ENED de España y el Comité Olímpico Mexicano, y también una maestría en psicología del coaching por la ENED España. Es coordinadora en México de la maestría en psicología del deporte por la ENED España y colaboradora en psicología del deporte del Comité Olímpico Mexicano. Es entrenadora deportiva con especialidad en boxeo por CONADE en el CICED nivel 5 y por la Universidad Comandante Manuel Fajardo en La Habana, Cuba. Tiene 23 años de experiencia en deporte olímpico y paraolímpico y en deporte profesional. Psicóloga de selecciones nacionales olímpicas y paraolímpicas para Juegos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y rumbo a Tokio 2020-2021. Ha publicado 4 libros. ¿Cómo estás, maestra? Alejandro, qué gustazo y qué honor estar en el alma mater, en la casa de estudios más importante y más querida. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues, y además, hablando de deporte, pues, ¿qué más puedo pedir? Claro que sí. Aprovechando que estás aquí, antes de comenzar con la entrevista como tal, quisiera compartirte unos datos referente al diagnóstico psicológico de los equipos representativos de la DGDU. Okay. Esta aplicación se hizo entre el mes de mayo y junio del 2020. Entonces, me gustaría que nos pudieras dar una impresión o comentarios referente a estos datos. Por ejemplo, el 42.2% de la muestra tuvo algún grado de depresión, es decir, 36.4 leve, 4.9 moderada y 0.9 grave. El 86.8 de la muestra presentó algún grado de ansiedad, 29.9 leve, 42.1 moderada y 14.8 grave. En cuanto al estrés académico, se encontró que el 91.6 de la muestra dijo sentirse preocupado o nervioso, contra un 8.6 que no lo está, por cuestiones relacionadas con la vida académica. Y bueno, una de las conclusiones respecto al rendimiento deportivo, se infirió que las variables anteriores inciden directamente en el estado de concentración, autoconfianza, rendimiento, seguridad, asertividad y en la propia autorregulación emocional. ¿Qué nos podrías decir de estos datos? Sí, te podría decir sí. Sí, porque estamos hemos pasado y seguimos pasando una serie de condiciones atípicas y que no había antecedente, pues, o sea, bueno, tan atípicas que no había antecedente, ¿verdad? Claro. Pero es impresionante de alguna forma que hayamos podido también como sortear todas estas circunstancias, incluso, claro, hay pues hay una prevalencia importante en la afectación en el estado de ánimo, desde signos hasta muy graves, ¿no? Hasta graves, eh, porque bueno, pues nada, nos agarró a todo el mundo con las manos en la puerta, esto es muy difícil, una situación muy compleja. Eh, y también una situación tan impredecible que cuando sentíamos que podíamos dar un paso para adelante, nos íbamos 3 para atrás, y un paso para adelante y nos deteníamos. Entonces, todo esto generó también un estado incluso de altísima complejidad en todos los sentidos, ¿no? Psicoemocional, bueno, brutal para todos. En el entendido, por ejemplo, que en el mundo universitario, preparatoria y universidad también, ¿no? Pues estamos hablando de adolescentes y jóvenes. Es decir,
son gente que todavía está en formación, que está en desarrollo. Entonces, todavía nos falta, ¿no? Le falta a los chavos, pues todavía les falta el último jalón de desarrollo cerebral, el último jalón en el desarrollo de su personalidad. Y si tenemos estas variables que no podían ser contempladas, no las podíamos poner en la mesa por si pasa, porque no sabíamos, ¿no? Pues nada, nos sorprenden a todos, pero también nos dan índices interesantes de cómo manejar y cómo tolerar también situaciones de altísima incertidumbre, también de altísimos grados de, pues incluso de dolor y de duelo, ¿no? Porque todos los que estamos aquí nos ha rozado, nos ha pegado duro o directamente hemos tenido una afectación por el COVID. Los deportistas no han sido la excepción y cuando se hablaba de, bueno, los deportistas son los que más se van a salvar porque no pasa, no. Muchos deportistas también fueron afectados por la enfermedad, directamente afectados. No solamente sus familiares o como con daño colateral, directamente ellos fueron contagiados, a pesar de que los estándares de cuidado que tienen los deportistas pues son más altos en términos de nutrición, en términos de cuidados, en términos de fortaleza física, ¿no? Y un sistema inmune pues bastante sólido por todas estas circunstancias, también fueron afectados. Y no solamente te digo que fueron afectados, siguen teniendo esas secuelas. Quienes tuvieron COVID incluso el año pasado, hoy todavía siguen muchos manifestando secuelas, clínicamente manifestando secuelas que están teniendo repercusión también en su desempeño y son incluso preseleccionados o seleccionados olímpicos y paralímpicos. Es decir, no se escapa nadie, ¿no? Ahora, no lo estoy hablando solamente de México, estamos hablando de que en todas partes del mundo, quien tuvo pues quien estuvo infectado o tal, pues es muy probable que también esté lidiando con estas circunstancias que siguen, no suman del todo, no suman mayor ansiedad, ¿no? Pero sí la continúan, ¿no? O sea, no dejan que esto ya progrese, ¿no? Que vaya mucho mejor. Luego, por el otro lado, claro, las afectaciones en el terreno académico, pues por supuesto, ¿no? Claro, cambiamos un sistema, nunca se había visto, bueno, fuera que tengamos algún paro o que cuestiones laborales hagan alguna circunstancia así, pero la gente sigue funcionando y sale a la calle y tal. Pero ahora fue completamente anormal el asunto y las limitaciones en todo terreno pues fueron muy altas. Por lo tanto, claro que las afectaciones tuvieron que estar bien manifiestas en este sentido. Lo que creo es que, perdón que me eche un rollo tan largo, Ale, Adelante. lo que creo es que necesitamos pensar también todos los profesionales del deporte, incluidos todos, entrenadores, asistentes, médicos del deporte, terapeutas físicos, nutriólogos del deporte, psicólogos del deporte, sociólogos del deporte, todos los que estamos alrededor, pues necesitamos pensar y repensar ok, esto es lo que está sucediendo, sí, pero ¿y qué le sigue en términos de la recuperación? Porque esto nos va a llevar mucho y las cifras son altísimas, ¿no? Estamos hablando de 42%, 86.8% y casi 90%. ¿Cuánto dijimos en académicos? ¿Cuánta afectación tuvimos? 91.6, efectivamente. 91 punto y pico por ciento es una barbaridad, porque luego viene la readaptación a lo no normal, que también es, o sea, de estar en un carrilito, después nos desadaptamos, vámonos a las casas. Sube y baja, el sí regresamos, no regresamos, tal. Bueno, nos adaptamos a esta desadaptación y luego ahora hay que adaptarnos a una nueva situación, a lo que le llaman nueva normalidad, pero que no hay normalidad. La normalidad parece que es como todo lo cambiante, ¿no? Todo esto. Y bueno, pues este es un asunto del que tendremos mucho que trabajar
pues yo creo que en años, ¿no? Que va a ser un asunto de años. Sí, sí, claro. Claro, es un contexto complejo del que estamos hablando, efectivamente. Sí. Yo te quería preguntar, mira, la literatura establece que sí hay una diferenciación entre la gente que es sedentaria o que no realiza alguna actividad física, comparado, por ejemplo, con la gente que hace actividad física o propiamente un deporte estructurado. Sabemos también que les ha afectado la pandemia en cuanto a estas sintomatologías emocionales de diferente manera. Sabemos que el deporte y la actividad física ayuda a reducir esta sintomatología, a tener un sistema inmune más fuerte, capacidad de relajación y concentración mucho más amplios. Pero yéndonos al deportista en específico, si bien existe estrés, ansiedad, angustia en el deporte cuando existía en 2019, estoy hablando específicamente, 2018, tenían una especie de normalidad. Cuando entra la pandemia, estos niveles de ansiedad, de estrés, ¿qué comparativo tú podrías hacer entre un antes y un después? Wow, pues se disparan y se adaptan. Hay habilidades de afrontamiento que los deportistas tienen, es decir, que los deportistas que están en acción y en competencia que tienen, y es la capacidad de adaptarse también. Claro, no a una circunstancia tan impresionante como ahora, pero los deportistas tienen esta habilidad que ya está desarrollada e incluso sus cerebros también van modificándose a lo largo de los años, van modificando ciertas estructuras para poder adaptarse mucho más rápido. Los deportistas se adaptan a la movilidad, por ejemplo, a tener estos picos de estrés precompetitivo, luego bajarlo, subir, bajar y tal. Tienen una serie de habilidades que son mayores a las de una persona quizás sedentaria o que practica actividad física. Pero ¿qué pasa con los deportistas en sí mismos? Incluso los calendarios de vida cambiaron. Los calendarios académicos no cambiaron básicamente, se continuaron, pero los calendarios deportivos sí. Entonces, lo que mueve a un deportista ya en un deporte reglado y en un deporte de competencia, pues son las competencias. Es el poner a prueba todo lo que han entrenado, ¿no?, frente a rivales. Pues esto es así es el deporte. Entonces, en ese momento se cancelan competencias, se cancelan un montón de cosas. ¿Y qué sucede en la mente del deportista? Pues el escenario se modifica terriblemente, pero al mismo tiempo, eh, algunos atletas tuvieron la habilidad de decir, pues mira, se movieron los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, por ejemplo, o los nacionales o los etcétera, etcétera, me va a dar más oportunidad de prepararme, lo cual es una visión bastante saludable, pero del otro lado, los deportistas tienen que estar en contacto constante con las competencias para poder medirse con los rivales, no solamente en chequeos internos, tienen que estar con rivales reales. Entonces, al no tenerlo y al en estos momentos empezar a abrir las actividades, ¿no? Me decía justo un atleta de la UNAM, un corredor, cuando tuvieron la primera competencia nacional, ¿no?, en atletismo, me dice, cuando llegué a la pista, me sentí como si nunca hubiera competido, y cuando pisé el block de salida, ¿no?, el arrancador, el arrancador, sentía en mis pies cosas bien raras, porque, bueno, o sea, sí había seguido corriendo y sí estaba entrenando y sí estaba todo, pero todo volvió a ser como nuevo. La primera competencia fue rarísima, rarísima. No digo mala, porque si bien es cierto que no fue su mejor tiempo, dice, no puedo explicar lo extraño que sucedió, el estar como en un déjà vu, ¿no? Ya lo viví, pero no lo he vivido en año y medio, ya lo viví, pero no lo he vivido durante tanto tiempo. O sea, el cerebro sabía, pero el cuerpo no lo captaba tan rápido. Y fue como un choque entre estas dos sensaciones, percepciones muy importantes, ¿no? Para los deportistas esto está surgiendo, ¿no? Esto está pasando. En las primeras competencias hay que poner un poco de orden en el cerebro para que el cerebro le pueda decir a
decir, para la parte consciente, pues le pueda decir a la parte ejecutiva que no hay problema, que sí es lo mismo, ¿no? Que sí es casi lo mismo. Y hay un movimiento muy importante en esto, pero el hecho de que se hayan cancelado competencias, que todo esté movido, que todo esté así, está generando también un segundo nivel de incertidumbre, y la incertidumbre mal manejada nos va a detonar en ansiedad muy importante, ¿no? Va a detonar en pues una serie de pensamientos y una serie de como de ideas interferentes, ¿no? De pensamientos interferentes que van a bloquear, por supuesto, el desempeño de los deportistas. Esto está sucediendo. Y mira, les quiero poner un ejemplo de una exalumna de la UNAM, también corredora paralímpica, fantástica, increíble chica que ustedes, todo el mundo conocemos, que es Dani Velasco, ¿no? Corredora maravillosa. Bueno, ella está en los selectivos para Juegos Paralímpicos, en selectivos, o sea, ya está en competencias internacionales, ya están moviéndose. Bueno, recién acaban de regresar Suiza, de Suiza, ¿no? De una competencia que también le da puntos y además se miden, se rankean, etcétera, etcétera. Está en Suiza, regresa hace 9, 10 días y tiene que estar ya, ayer tenía que estar ya en Arizona para el selectivo, ¿no? Es un selectivo, bueno, hay 2 selectivos que tenemos para Juegos Paralímpicos, y en el aeropuerto le dicen, no puedes viajar, tienes que estar 15 días en México para poder viajar a Estados Unidos. Sí, sí, Y sí. entonces, imagina lo que pasa con un atleta. Lo que pasa con un atleta es que, a ver, espera, pero es que este es un selectivo para Juegos Paralímpicos, los juegos más importantes del planeta en Juegos en Juegos, ¿no? En Juegos amateurs, pues, pues no pueden ir. Están buscando los medios, los estudios y todas las plataformas posibles y los gobiernos que puedan hablar, porque pues esto es un movimiento mundial, y para que puedan competir y regresar. Y bueno, a ese grado estamos hablando, ¿no? De cómo se van moviendo estas competencias y cómo nosotros desde la psicología del deporte, pues tenemos que trabajar en esta incertidumbre. No sabemos si lo va a lograr o no, esperemos que sí, pero lo que sí sabemos es que tendrá otro selectivo, y en ese selectivo a lo mejor se le resta la posibilidad en una competencia, pero en el siguiente es sí o sí lo tiene que dar. Entonces imagínate cómo se eleva el nivel de ansiedad, pero al mismo tiempo desde las ciencias del deporte, desde el psicólogo del deporte, tiene que regular la respuesta del atleta para que en la competencia que le toque y donde le toque, dé los mejores resultados. Uf, está difícil, ¿no? Sí, claro. Claro, estamos hablando de contextos totalmente inéditos a los cuales el deportista, la población en general, pero el deportista en particular, tiene que comenzar con estos procesos adaptativos. Y pues bueno, ahí las estrategias de control emocional, de relajación, de regulación, consideramos que puede ayudar mucho en este tipo de dinámicas. Sin duda, déjame nada más terminar, porque a diferencia de la persona sedentaria o de la persona que está en actividad física, pues no pasa nada, porque continúa haciendo lo que tiene que hacer en su espacio, en su casa o en el parque o en donde pueda hacerlo. Pero un deportista en competencia, ¿no? Claro. Hay diferencia. Sí, 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 claro. Te quería comentar, del lado de la Dirección General del Deporte Universitario, el Grupo de Intervención en Psicología del Deporte trató de estructurar un nuevo objetivo y un nuevo programa durante el proceso de pandemia, justo para aminorar la frustración ante la cancelación de competencias, de juegos regionales, de la Universidad Nacional. Muchos estaban acostumbrados a tener los espacios, la infraestructura deportiva, la alberca, las canchas de baloncesto, de voleibol. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con ellos emocionalmente cuando se regresan todos a sus casas? Y bueno, yo en primer lugar diría que hubo un momento de mucha creatividad, porque muchos deportistas empezaron a adaptar la sala, muchos empezaron
a vaciar los centros comerciales referentes a pesas, a equipamiento deportivo. Entonces se equiparon, pero a fin de cuentas el aislamiento social tiene consecuencias emocionales, tiene consecuencias psicofisiológicas. ¿Qué nos podrías decir referente a esto? Esta es la cuestión, ¿no? Es como nos fue sorprendiendo todo, ¿no? Porque pues primero nos adaptamos, la creatividad fue increíble, efectivamente, incluso hasta los escaladores y hasta hacían cosas increíbles, ¿no? Hasta escalaban las paredes de su casa y se iban por, bueno, una cosa fantástica. Los nadadores se sujetaban las piernas y dejaban el cuerpo flotando, hacían unas cosas increíbles. Recuerdo a un atleta universitario también que me decía, no puedo hacer arrancones, no puedo hacer salidas en mi casa porque es un departamento muy pequeñito, no puedo hacer salidas, ¿no? Y estaba atorado, entonces, bueno, le decía, muy bien, ¿qué espacio tenemos? No tengo ninguno. A ver, compañero, ¿tienes azotea? Sí, muy bien. Ponte de acuerdo con los vecinos para que nadie suba cuando tú subas y al menos vas a tener 10 metros. Seguro sí vas a tener 10 metros para poder arrancar tantito, ¿no? Y bueno, subió a la azotea, le pareció fantástico porque además tomaba el sol y etcétera, etcétera, pero eso nada más tuvo una duración corta, ¿no? La duración corta mientras adaptaba su cuerpo a esas circunstancias, pero sabemos dentro del deporte que los atletas tienen que adaptarse y luego desadaptarse para volver a adaptarse, y esta es parte del desarrollo del deportista, la desadaptación para hacer, ¿no? Para generar el crecimiento y para generar el avance. Esto es así. Cuando esto no está pasando, porque ya nos acostumbramos al espacio, a las cosas, al tal, pues ya ni las ligas ni las mancuernas que conseguimos o lo que armamos ya no nos sirve. Y esto pues justo esto, ¿no? De no poder compartir con otros compañeros y con otros deportistas también el impulso por entrenar, porque es bien difícil mantener la motivación en el deporte si lo haces solo. Por eso necesitas gente que te va jalando, tus mismos compañeros, aunque sean deportes individuales por categoría, siempre estaremos en esta rivalidad saludable para crecer. Cuando no lo tienes, entonces el entusiasmo comienza a bajar. Y esto que desde el área de psicología del deporte se ha planteado, esto es fundamental, ¿no? Hay que plantear nuevos objetivos y los entrenadores junto con psicología del deporte y junto con todo el equipo, tenemos que reajustar objetivos para hacernos mucho más técnicos. O sea, para hacer que la técnica sea impecable, impecable. Entonces reajustamos objetivos. Bueno, pero hay otro factor, además del reajuste de objetivos, que tiene que ser pues, más o menos constante. Es decir, tú ajustas un objetivo y termina ese objetivo y tienes que hacer reajuste, pues depende de los semáforos. Depende de los semáforos y depende de la circunstancia que estés viviendo en casa, porque si a un deportista resulta que en casa su hermano, su mamá o su papá se infectan, pues es que ya ni a la azotea puede subir. Todo se tiene que mover. Bueno, pero tenemos también que contemplar que, bueno, algunos tienen todavía el objetivo de competir el siguiente semestre, pero algunos ya no. A algunos se les acabó la universidad porque ya terminó. O incluso algunos por las circunstancias sociales y económicas tuvieron que poner pausa en sus estudios. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Cambia completamente el panorama, completamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los que sí están? Recuerdo la intervención en deporte universitario que hice hace unos meses, ¿no? He hecho durante todo el año, ¿no? Ya sabes que en psicología del deporte no paramos, pero ni medio segundo, porque había que ajustar todo esto. Bueno, hace unos meses trabajé con equipos de voleibol universitario y justo decían, es que ya estamos hartos de aventar el balón a la pared. No podemos ir a una cancha, no podemos ir a otra, no podemos ir a otra. Y tenemos que hacer también como un poco de intervención de choque, ¿no? Desde el área de la psicología del deporte, pues sí, y, no, sí, ya no quieres la pared. ¿Y qué opción te das? Ya quisiera salir, muy bien, pero no puedes salir. ¿Qué opción te das? O sea, poner un poco en el límite también
desde unas estrategias muy bien planteadas, ¿no? Para que no se desborden los chavos, pero ponerlos en esta orilla de, compadre, lo que tienes es esto, ¿cómo le vamos a hacer para que de esto podamos sacar el mejor jugo a pesar de que estás cansado, harto, aburrido? Tu familia ya está harta de que en la gimnasia, en la sala, estén todos tus implementos deportivos, que el pedacito de patio que todos tienen, pues tú lo tengas lleno de mancuernas de tal y tal y tal, ¿no? Porque ya invadiste otro espacio además, porque aparte de tu espacio de estudiante, aparte que tienes que quedarte callado porque la familia también tiene que trabajar en escuelas o en el trabajo en casa, etcétera. Y entonces, pues una tarea importante es llevarlos un poco al límite en las circunstancias y decir, mira, tienes 3 frijoles para comer. Puedes quejarte hasta llorar que estos 3 frijoles no te van a llenar. O puedes, mira, puedes picarlas y los pones en la ollita y los picas chiquitito y a ver cómo le haces para ponerlos en tu galletita y que te sepan riquísimo, porque es lo que hay. Entonces, esta estrategia nos sirvió muchísimo. Y hacer partidos psicológicos nos ayudó muchísimo también. ¿Cuáles son los partidos psicológicos? Es una estrategia muy interesante que se hace normalmente muy cercana muy cercana a un partido o a una situación de competencia, ¿no? Te platico, por ejemplo, con un equipo de fútbol de tercera división con quien trabajo y quiero decirlo porque es un equipo padrísimo que además es inclusivo, es un equipo incluyente completamente, incluyente, se llama Mushes, así que ya te imaginarás, ¿no? El concepto de los Mushes de Oaxaca, bueno, pues Sí. es un equipo de tercera división que es lo máximo, síganlo porque está increíble que sea un equipo incluyente y precioso, bueno, está padrísimo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues resulta que este equipo va a enfrentarse con otro equipo del que pues tiene conocimiento, que ya le ganaron y entonces pues están cómodos, no es cierto, ya les habían ganado, estaban muy, pues un poco asustados, pero pues tenían que ganarles porque pues qué barbaridad, estamos buscando, ya sabes, liguilla, todas las cosas esas, bueno, tal. Un día antes, los chicos incluso estaban hablando acerca de la dificultad, que va a ser un partido difícil, que están nerviosos y tal. Y entonces les dije, venga, vamos a hacer un partido psicológico. Que saco mi rotafolios y dije, a ver, aquí, partido psicológico, Mushes contra fulanitos, ¿no? Ahí está. Ok. A ver, equipo, denme, para todos, a ver, denme una característica extraordinaria, buenísima, del equipo de la Ciudad de México, es un equipo de la Ciudad de México, bueno, del equipo fulano de la Ciudad de México. Ah, pues, híjole, pues son muy altos, pues son muy altos, ¿no? Bueno, ok, van 1-0, ¿no? 1-0. A ver, una característica que no se puede repetir de Mushes. No, bueno, pues somos bien corajudos, pero de coraje deportivo, de rabia deportiva, bonito, 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 ¿no? Son de mucha garra. Pues mucha garra, van 1-1, muy bien, el partido empatado, ok. Otra característica del equipo de la Ciudad de México, pues son muy técnicos, está difícil, ya vamos 2-1, y muchos que tienen, pues tal, ¿no? Y hablan de una característica y además ellos tienen, ¿no? Entonces los conocen muy bien. No conocen demasiado los de la Ciudad de México, pero de ellos sí conocen muy bien. Sin embargo, aquí en este partido psicológico lo que podemos ver es las fantasías y las expectativas que tenemos del otro equipo y las realidades de tu propio equipo. No sé si soy clara en esto. Claro, claro. Entonces, vamos 2-2, 3-3, y después se van agotando las ideas que tienen sobre el resto, sobre el otro equipo, porque ni lo conocen bien. O sea, dicen 3 características así, wow, ¿no? Muy infladas porque tienen temor, pero después ya no saben mucho más, porque ya no lo saben, no los conocen bien, pero sí conocen muy bien al equipo, sí se conocen muy bien, Mushes, se conocen muy bien. Y entonces los chavos empiezan a ver que tienen un montón de habilidades ¿no? Y empiezan así como bien aguerridos, ¿no? Y claro, esta palabra no me gusta, pero la voy a ocupar. Bueno, se empoderan, digamos, ¿no? Digo, no me gusta porque creo que tiene otros componentes y luego politicoches y no me gusta, pero el mismo deportista va recordando y va vivenciando
sus poderes, sus características, sus fortalezas, ¿no? Contra otras fortalezas de otro equipo, pero está viendo que tiene muchas más y que tiene un montón de herramientas para poder sacarlas, ¿no? Y entonces, claro, los chavos se engrandecen, no en una sobreconfianza, sino engrandecen sus posibilidades. No, pero al día siguiente eran unas bestias para competir, estaban a todo lo que dan y dieron el partido de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque recordaron sus fortalezas, no sus miedos. Bueno, en el caso universitario pasa lo mismo. Cuando me dicen los chicos de voleibol, me dicen, es que ya estamos hartos, ya las paredes, ya no podemos, ya no queremos, ya no tal y tal y tal. Dice, bueno, si en estos momentos viene un equipo de no sé qué país, todos vacunados, todos perfectos, todos bien, y van a jugar contigo, a ver, dime, échate un partidito ahorita, dime con qué habilidades tú y con qué habilidades el otro. Bueno, fue un ejercicio fabuloso, fabuloso, porque mira, hasta la postura de todos cambia, de estar así como frente a la cámara y tal, cuando les empiezo a decir, a ver, órale, porque el otro equipo viene fuerte, sí, pero nosotros somos no sé qué, y pum, y pum, y pum, y entonces comienzan a ver que a pesar de, han seguido trabajando en habilidades psicológicas, aunque no lo crean, y han seguido Claro. trabajando en habilidades físicas, aunque no técnicas afuera, pero sí físicas que los hacen grandes jugadores. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿no? El trabajo con el universitario ha sido difícil, ciertamente, pero el universitario tiene una característica adicional y es que trabaja con su inteligencia, porque además tiene que trabajarla desde el punto de vista académico, ¿no? Y desde el punto de vista deportivo está explotando. Entonces hay que ocupar eso, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate, lo que mencionas es muy importante. Se trabajó mucho en un principio con el deporte universitario, desde el Grupo de Intervención y Psicología del Deporte. Claro, Primero, cambiar el objetivo. El objetivo ya no estaba puesto, obviamente, en la competencia. claro. Tampoco en el rendimiento deportivo, efectivamente. La motivación cambió, dejó de ser una motivación extrínseca para enfocarnos en una motivación a corto plazo y que tuviera que ver con la mejoría y el rendimiento propio, con los objetivos propios de cada individuo o de cada deporte o de cada disciplina deportiva. Otro aspecto importante que realizamos fue, ellos son competitivos, les gusta competir, Claro. pues vamos a ponerlos a competir, que la motivación sea competir primero contigo mismo. Si hiciste 15, 20, 100 lagartijas un día, al siguiente vas a hacer 101, al siguiente vas a hacer 102. Si estás en riña competitiva, esta sana competencia con tu compañero de disciplina de deporte, compite con él. Pero nuestros entrenadores también fueron algunos muy ingeniosos y muy creativos porque se crearon, por ejemplo, la entrenadora de baloncesto, Ajá. la profesora Ariadna, hizo un enlace con una universidad de El Salvador o Guatemala, no me acuerdo, alguno de estos países centroamericanos, y empezaron a competir en entrenamiento y en ejercicio físico desde Guatemala y desde México. A veces ponía el entrenador el ejercicio, a veces el otro entrenador ponía el ejercicio, a veces era un deportista el que lo ponía, a veces el otro. Entonces inyectaban esa motivación y además era fabuloso porque se veían con los compañeros, echaban porras en la cámara, se hacía el argüende como si estuvieran realmente jugando. Entonces hubo mucha creatividad también en ese sentido. Claro. Pero me gustaría recalcar un poquito, están enfocados en la técnica, están enfocados quizás en el gesto motor, quizás la condición física que estuvieron haciendo se mantuvo o es la que es la real, es la que está. Pero no va a faltar esta percepción cuando regresen a la cancha, cuando regresen a la alberca, cuando regresen a la instalación deportiva y decir, híjole, me está fallando por aquí, esto no lo entrené, esto, y a lo mejor si no tienen ese autocontrol y esa racionalidad, esa objetividad de los logros que sí alcanzaron, pueden venirse hacia abajo, empezar a tener ahí pensamientos negativos, un poco de frustración, un poco que les va a causar angustia. Un poquito más sobre eso, que podrías ahondar, por favor, Margarita. Sí, seguro, seguro. En este regreso,
las fantasías son muy altas, ¿no? Ya no he entrenado, se me olvidó, qué tal que me meto a la alberca y no tengo ni idea de cómo hacerlo y tal. Sí. La verdad es que todo el mundo, todos los deportistas de todos los niveles, desde los más jovencitos hasta los más grandecitos, hasta los de los olímpicos y paralímpicos, han dicho lo mismo. Lo mismo. Así que esta es una primera instancia que ayuda un montón. Pues, ¿qué crees? Así como tú, también fulano, perengano y todos los olímpicos y paralímpicos del resto del mundo han dicho lo mismo. Y si ya no me acuerdo, y si ya no puedo, y si bla, bla. Todo esto nos lleva justamente a suponer que no nos vamos a acordar, pero hay que recordar que en el deporte todos los movimientos y todas las experiencias que hemos tenido ya están archivadas, sobre todo los movimientos están en la corteza motora, te guste o no te guste, aunque los que has olvidado, ahí están. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es regresar al medio para que el cerebro haga su trabajo. De inicio, podrá ser raro porque la resistencia al agua, al viento, al lo que quieras, pues claro, no es la misma a que lo estés haciendo en tu casa. A menos que pongas un superventilador o te metes en la tina, que tampoco va a resultar igual. Pero lo interesante del asunto es que esto dura muy poquito. Y esto el deportista lo tiene que saber. Va a durar poquito. La primera competencia es adaptativa, ni se apuren. Ojo, entrenadores. Bueno, dos cosas para los entrenadores. Una es, trabajamos mucho con los entrenadores porque ellos también vivieron la pandemia desde lo personal y luego desde todas las adaptaciones y frustraciones que vivieron también por ver que muchos chavos no tenían ganas, ya no tenían ganas y no se conectaban y tal. Muy frustrante para los entrenadores, pero bueno, también había que trabajar muchísimo con ellos para que esto no mermara también el entusiasmo por la chamba. Al final es de lo que vivimos, ¿no? Pero los entrenadores también, sí les pido que pues las primeras competencias recuerden que el resultado no tiene por qué ser el punto fundamental. Sí, en el deporte de competencia el resultado es lo más importante, sí, pero nunca habíamos tenido la experiencia de la primera competencia después de una pandemia, así que tranquilos todos, ¿sí? Vamos a hacer que las competencias sean adaptativas, que la primera sea de ajuste y punto. Y desde el punto de vista psicológico, el trabajo sobre las experiencias de éxito será fundamental, sobre las experiencias que ya tuvimos. ¿Cómo te sentiste en tu primera competencia, en la competencia en donde te fue mejor, en aquella competencia donde tú creías que no te iba a ir muy bien y resulta que te fue muy bien? ¿Qué herramientas sacaste? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué no? ¿Qué fue diferente? Toda esa exploración desde el punto de vista psicológico hay que ponerla al servicio de los deportistas y de los entrenadores. Porque aunque le digamos al atleta, pero si es lo mismo, el atleta te dirá año y medio atrás, ¿sí? Año y medio atrás. Y es increíble también lo que dicen ahora los deportistas, ¿no? Ahora dicen, hoy hice mi mejor tiempo del 19. O sea, el último tiempo que yo tenía contabilizado en el ranking, ¿no? Ahora lo hice. Es decir, un año de pausa completa. Entonces, están tratando de empatar los tiempos de hace un año y medio. Es increíblemente loco para el cerebro, porque ese año y medio, aunque LeBron James lo dijo en alguna ocasión, ¿no? De, bueno, ¿y tú qué le quitarías al 2020? Y él dijo, pues el 2020. O sea, por favor, ¿no? En cierta medida a lo mejor puede ser pesimista, pero la única medida que tienes es el 2019, ¿no? Entonces, tener claro con los deportistas y entrenadores que sí, que la aspiración será regresar a donde estábamos y después dar el arrancón con todo lo que trabajamos y que va a ser así. Entonces tenemos que tener muy claro que las primeras competencias por piedad, no tenemos que presionar a los deportistas y que ellos tienen que aprender los deportistas a que esta competencia será solo eso, solo el regreso, ¡tatán! Ya regresé, muy bien, así ya tocas todo y mira así, tal, y ya después de esa, el cerebro va a hacer su siguiente chamba, lo va a hacer. Sí, qué interesante lo que estás mencionando. Efectivamente, pues bueno, como tú dices, el entrenador es un ser humano. Como ser humano está afectado también por las circunstancias y las condiciones emocionales por la pandemia. Nosotros tuvimos una experiencia con dos talleres que se realizaron con entrenadores en el periodo del confinamiento todavía. Encontramos efectivamente que había entrenadores que estaban desgastados emocionalmente, por supuesto,
Pero encontramos también entrenadores que nuevamente también implicaron la creatividad, la imaginación. Muchos destacaron en el uso de las tecnologías, por ejemplo, el uso de aplicaciones ya no utilizan el pizarrón para hacer las jugadas, hacer los diseños de los movimientos y demás, sino que ya la aplicación les permitía hacer eso y era una clase mucho más ilustrativa. A los chicos les gustaba mucho porque mientras que en el pizarrón se rayonea todo haciendo las jugadas, el coach tiene en su mente las jugadas, pero de repente los jugadores dicen, pues yo ya veo puro remolino ahí. Con la aplicación, pues era muy padre, ¿no? Porque seguían las jugadas que tenía que hacer cada uno de los deportistas. Entonces hubo cosas muy interesantes con estos talleres que realizaron nuestros compañeros Carlos Vázquez Villegas y Angélica Larios Delgado, psicólogas también del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte. Me quedo también con esto que estás mencionando, o sea, es muy importante que efectivamente los entrenadores consideren que va a ser una experiencia en donde tienen que estar modulados también ellos en cuanto a la exigencia y romper esa idea de que vamos a regresar con todos a la alta exigencia y a la competitividad. Lo digo no solo por la parte emocional, sino también por la parte de las lesiones. Muy probablemente, y esto también la literatura ya lo empieza a desprender, las lesiones van a estar muy presentes. ¿Es cierto esto? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, completamente. También hay que regular el sobreentusiasmo, ¿sí? Porque además, claro, queremos regresar a como estábamos, nada más que les recuerdo que ya pasaron 12, 13, 14 meses. Entonces, no podemos regresar a como estábamos, porque el cuerpo, aunque lo has entrenado, no lo has entrenado en las condiciones a donde solías entrenarlo. Entonces, es muy diferente, aunque el impulso y el sobreentusiasmo nos lleve a esto, pues el cuerpo, aunque, insisto, esté físicamente muy bien preparado, no va a poder adaptarse tan velozmente al contexto de las canchas, de las pistas, de las albercas, de las duelas, de los etcétera, etcétera. Es un poco complejo también. Hay protocolos que se están haciendo en el fútbol americano, por ejemplo, los protocolos están con una finura increíble, no solamente en el regreso desde el punto de vista de la salud, ¿no? Desde de la protección, sino también desde el punto de vista físico, ¿no? En donde no podemos empezar con partidos, no podemos empezar con una temporada regular, no podemos empezar con una pretemporada como se hacía. Todo tendrá que ser desde otro lado, fortaleciendo por un lado al cuerpo para la acción, pero por el otro lado regulando a la mente para que no se nos escape, para que no se nos vaya la mente hacia el lado de él, ya lo puedo hacer todo, tengo muchas ganas de hacerlo, porque esto nos va a ocurrir. Y como se lo decía también a un jugador que me decía, yo ya quiero ir y reventar y tal, dije, ¿cuántos meses vas a estar fuera de combate por la lesión que te vas a agarrar? A ver cómo la ves, ¿no? Entonces, cuando tú regulas y pones realidades sin ser negativo, al contrario, órale, vamos a regresar, pero vamos a regresar con este freno de mano que te permita reconocer otra vez a tu cuerpo en este lugar en donde solías entrenar. Entonces, bueno, esta regulación es muy importante y también hay que regular el sobreentusiasmo del entrenador que quiera niveles de entrenamiento como solían tenerse y pues al final hoy es otro boleto. Esto se va a regular. Afortunadamente hemos aprendido bastante con los deportes profesionales que regresaron muy rápidamente, fútbol, básquetbol, béisbol, etcétera, etcétera, que sí se llenaron de lesiones, ¿no? Claro. Entonces, ha habido los entrenadores y coaches y todos los especialistas ya han tenido como mucha capacitación en este sentido para no regresar como si de verdad, sino para ser mesurados e incluso estas temporadas, pues también de regreso van a ser atípicas, pues sí, también serán atípicas, así será, ¿no? Hasta que ya lleguemos como al caminito, ¿no? Sí, claro. Pues nos quedan unos 5 minutitos todavía. Me gustaría que profundizaras un poquito
referente a, ya hablamos un poco de cuál va a ser el impacto emocional y qué estrategias se pueden implementar para los chicos que perdieron el ciclo competitivo. Claro. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué recomiendas para los chicos que perdieron el ciclo deportivo? Es decir, terminaron, ya no dan la edad, terminaron su escuela, tienen que pasar al siguiente nivel, muchos ya están trabajando, por ejemplo, etc., etc. ¿Cómo los podríamos orientar, ayudar? Fíjate que no solamente a nivel universitario, sino también olímpico y paralímpico, algunos atletas que esperaban retirarse el año pasado, pues o forzaron ya el retiro sin competir en juegos o en competencias de alto nivel, ¿no? O están jalando todo el ciclo para poder terminar en este año cuando toda su mente y su programación de vida estaba el año pasado. Entonces, a todo mundo le ha dado un poquito. ¿Qué hacer en ese sentido? Primero, para todos los psicólogos, y esto de veras se los digo con todo mi corazoncito, para todos los psicólogos es, seamos empáticos, no queramos darle soluciones. Bueno, tú deberías, a lo mejor tú podrías, a lo mejor, mira, si cambias de deporte, a ver, silencio todos. Silencio psicólogos con nuestra ansiedad por querer arreglarle la vida a los demás. No, escúchalos, escúchalos. Hay que hacer todavía una escucha mucho más empática. Se les movió la vida completamente. Un chavo que iba a su última universidad a lo mejor, o a sus últimos juegos para poder intentar estar en universidad, que además son eventos increíbles para los deportistas, para los universitarios, son otro boleto, otra cosa, ¿no? Y resulta que no lo tienen. Qué dolor tan fuerte. Ya no hablamos de frustración, el dolor tan fuerte que tiene un deportista cuando esto ya no va a pasar. ¿Qué no va a pasar? Punto, se acabó. Entonces, déjalo hablar y déjalo que no le quieras tapar el sol con un dedo de mira, no te preocupes porque tienes alternativas. Lo último que quiere lo último que quiere escuchar un deportista es que le des una alternativa. En estos momentos, déjalo vomitar, que lo diga, que lo exponga, que lo llore, que lo enoje, que lo destroce, que diga todo. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por favor, psicólogos, es decirle, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Toda la razón. Primero, descarga y no quieras repararle la vida, ni darle un giro, ni decir, bueno, pero tomaste otra alternativa, está súper bonito, tú lo hiciste. No, está del demonio. La verdad es que está del demonio. Está Claro. horrible, ¿no? Sí, entonces, sí. Es como iba a decir muerte súbita, pero no, en el deporte la muerte súbita es otra cosa, ¿verdad? Pero es como una muerte anticipada, o sea, tú no te tenías que morir en esta fecha, ¿no? Claro. No tenía que terminar ahora. Entonces, deja que hablen, deja que lo sufran, deja que lo lloren, y después, intégralos, aun cuando ya no estén en la nómina deportiva, digamos, de tu facultad, de tu espacio, ¿no? Déjalos que por lo menos tengan un contacto también con el deporte y que, ¿en qué sentido? En que su experiencia sea una gran enseñanza para los que todavía están. Claro, ¿Sí? claro. Sugerirles, o sea, no los puedes obligar, pero les puedes sugerir y les puedes pedir que te ayuden con esto para no las nuevas generaciones, sino las generaciones que se quedaron en la tabla también pues ahora va a ser su último año, no el penúltimo, el último año, o sea, su última oportunidad para aspirar a lo mejor a universidad. Claro. Último año, pero antes tenían 2 años para poder lograrlo. Entonces, fíjate cómo la cadena es una locura. Entonces, primero deja que hablen y no les resuelvas, por favor, psicólogos. Ajá. Margarita. Muchas gracias, Margarita. Nos quedamos con este último consejo. Vamos a trabajarlo mucho y esperamos seguir teniendo comunicación contigo para esta retroalimentación entre especialistas. Te mando un saludo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y que la UNAM esté. Hasta luego. Muchas gracias a todos por haber estado en nuestro programa. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias.